Sasuke estaba enfrentando a Zamasu Fusión. Es imposible derrotarlo, mi poder no es suficiente, por mucho que haya entrenado en mi dimensión con Son Goku y el príncipe, la diferencia de poder es abismal, además, noto maldad en su ser, no puedo creer que exista un ser como este exista en la dimensión de Son Goku, me resulta imposible de creer. Decía Sasuke mientras intentaba recuperarse de ese último ataque. Sasuke se levantó con dificultad y se enfrentó a Zamasu. No puedo creer que exista un ser como tú, dijo. Eres un monstruo. Zamasu sonrió. Soy el dios de la justicia, dijo. Estoy aquí para purificar este mundo de los mortales. Los dos guerreros se lanzaron al ataque. Sasuke utilizó su Susanoo para protegerse de los ataques de Zamasu, pero el poder de Zamasu era demasiado grande. Sasuke fue golpeado una y otra vez, y pronto se quedó sin fuerzas. Es inútil, pensó Sasuke. No puedo derrotarlo, no solo. Zamasu se acercó a Sasuke, listo para acabar con él. Killer Bee, que observaba la escena desde la distancia, sabía que tenía que actuar. Si no hacía nada, ese sujeto moriría. Pero Killer Bee también sabía que no podía derrotar a Zamasu solo. Era demasiado poderoso. En ese momento, una mano tocó el hombro de Killer Bee. ¿Piensas ir a pelear en esas condiciones? Entre la oscuridad de las sombras generadas por los árboles, aparece Obito con una mirada fría que se posaba sobre el Jinchuriki. Pero Killer Bee rápidamente lo reconoce. Eres Akatsuki, ¿qué haces aquí? ¿También quieres pelear contra nosotros? Decía Bee. Pero Obito con la frialdad del momento le responde. No, no por el momento, digamos que he venido a ayudarles un poco. Decía el enmascarado. ¿Ayudarnos? Se preguntaba curioso Bee. Sí, pero necesito un pequeño favor. En ese momento la escena vuelve con Zamasu Fusión y Sasuke Uchiha. Sasuke sale volando por los aires tras ser golpeado por un poderoso ataque de Zamasu. El Uchiha cae al suelo con un fuerte golpe, quedando aturdido. De repente, un brillo violeta aparece entre el humo que rodea a Sasuke. El brillo se dirige hacia el muslo derecho del Uchiha y lo perfora. Sasuke grita de dolor al sentir el impacto. Zamasu, que observa la escena desde lejos, se ríe ante la desgracia del Uchiha. Sasuke se levanta con dificultad, sosteniendo su muslo sangrante. Sasuke, maldito. Sasuke concentra su chakra en su mano y lanza un kunai hacia Zamasu. El kunai pasa rozando la cara de Zamasu, pero no le alcanza. Zamasu se ríe de nuevo. Zamasu, tus ataques son inútiles contra mí. Zamasu se lanza hacia Sasuke, preparando un nuevo ataque. Zamasu usando su velocidad se coloca al lado del heredero del Sharingan con una fuerza abrumadora, agarra de la cabeza a Sasuke. Sus dedos se cierran con una presión sobrenatural alrededor de la cabeza del Uchiha gritando de dolor. La fuerza de Zamasu es descomunal, y sin esfuerzo, comienza a arrastrar a Sasuke contra el suelo. El suelo tiembla bajo la presión de la brutalidad del dios del nuevo mundo, y las rocas y escombros se levantan en el aire mientras el Uchiha es arrastrado a lo largo de la superficie irregular. La tierra se resquebraja y se agrieta bajo el peso de la pelea titánica, mientras Sasuke lucha por liberarse del férreo agarre de Zamasu. La velocidad con la que Zamasu arrastra al ninja es impresionante, dejando una estela de destrucción a su paso. Parece ser que ahora las cosas están por acabar, dijo Zamasu Fusión, listo para acabar con Sasuke. Quiero que seas testigo de mi magnífico poder, dijo con arrogancia. Tu muerte solo será un preludio de lo que le ocurrirá a este mundo, dijo con una sonrisa malévola. Descuida, no olvidaré tu rostro, te ganaste mi respeto por haberme enfrentado y sostenido una batalla conmigo sabiendo que era imposible vencerme, dijo Sasuke, exhausto pero aún con la determinación de luchar. Ahora, muere, dijo Zamasu, sacando su espada de ki. Pero en ese momento, un grito se escuchó en el cielo. Zamasu y Sasuke miraron hacia donde venía el origen del sonido, se observa la silueta de una persona cayendo a gran velocidad. ¿Qué rayos es eso?, preguntó Zamasu. Su expresión cambia a sorpresa cuando ve a Tsunade concentrando su ataque en su puño derecho impactando contra el suelo. El impacto de Tsunade fue tan fuerte que creó una onda de choque que sacudió el suelo y envió a Zamasu volando hacia atrás. Tsunade se levantó del suelo, su puño aún en llamas. «¡Tsunade!», gritó Sasuke, sorprendido de verla allí. Tsunade, con un rostro serio y con decisión. «Llegué justo a tiempo». «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Sasuke. «Vine a ayudarte a detener a este monstruo», respondió Tsunade. Pero en ese momento una sombra a las espaldas de Tsunade, entre la oscuridad generada por el momento, un brillo color carmesí llenaba las pupilas del dios del nuevo mundo, mientras una sonrisa resaltaba entre la penumbra. Zamasu se burló. ¿Crees que una simple mortal puede detenerme?
Preguntó. No soy una simple mortal, respondió Tsunade. Soy la quinta Hokage de la aldea de la hoja, y soy la mejor ninja médico y luchadora del mundo ninja. Zamasu se rió. Eso es gracioso, dijo. No eres nada comparado conmigo. Zamasu se preparó para atacar, sin embargo, en ese momento, el dios se detuvo de golpe. No podía moverse. Shikamaru, junto a algunos miembros del clan Nara, habían utilizado su jutsu de posesión de sombras para detener a Zamasu. Las sombras de los Nara se extendieron por todo el cuerpo del dios, impidiéndole moverse. ¿Qué significa esto?, gritó Zamasu, con una voz que parecía surgir de las profundidades de la locura cósmica. Shikamaru sintió un escalofrío recorrer su espalda, una sombra siniestra se cernía sobre ellos. Con un esfuerzo titánico, Shikamaru esbozó una sonrisa tensa, como si los mismos abismos oscuros lo estuvieran aprisionando. Es el jutsu de posesión de sombras del clan Nara, susurró con un tono que recordaba a los lamentos de los condenados. Es un jutsu que utiliza las sombras para controlar el movimiento del enemigo. Pero Zamasu empieza a reír. La risa de Zamasu no era humana, era la carcajada de un ser que había perdido la cordura y se había sumido en la oscuridad más profunda. Sus ojos brillaban con un destello maligno, y su sonrisa reflejaba la soberbia de alguien que se creía por encima de las leyes de la realidad. Shikamaru, aturdido por la malevolencia que emanaba de su enemigo, titubeó al preguntar: ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo? La respuesta de Zamasu fue una risa que resonó en los rincones más oscuros de la mente de Shikamaru, dejándolo atrapado en un abismo de incertidumbre y temor. En ese momento, supo que enfrentaba algo más allá de su comprensión, algo que desafiaba las leyes de la realidad tal como las conocía. El eco de la risa de Zamasu no solo resonó a través de un campo de batalla desolado, donde las huellas de la destrucción divina eran evidentes, sino también pareciera que esa risa alcanzaba cada rincón del mundo shinobi. Mientras tanto, Shikamaru, ante la tensión que provocaba Son Goku, observaba todo a su alrededor, como si la propia acción de Zamasu lo invitara a ver de lo que era capaz. El suelo yacía quebrado, como si la misma tierra hubiera sufrido el peso de la ira de un dios. Pero lo que realmente dominaba el campo de batalla era el silencio, un silencio que se cernía sobre el lugar como un manto de oscuridad. Shikamaru, aún aturdido por la risa diabólica de Zamasu, contempló el desastre a su alrededor. Era la primera vez en su vida que sentía un miedo abrumador que recorría cada fibra de su ser. La sensación de temor hacía que su cuerpo temblara involuntariamente, como si estuviera siendo asaltado por fuerzas sobrenaturales que estaban más allá de su comprensión. Sin embargo, a pesar de la intensidad del miedo que lo invadía, Shikamaru se esforzó por mantener la calma. Sabía que no podía permitirse perder el control en ese momento crítico de la batalla. Si sucumbía al pánico, corría el riesgo de liberar involuntariamente a Zamasu de su jutsu de posesión de sombras, lo que sería catastrófico. Mientras la intensa batalla continuaba en el campo de batalla devastado, Neji y Sakura se apresuraron hacia Sasuke Uchiha, quien estaba herido y exhausto por la lucha. ¿Te encuentras bien?, preguntó Neji a Sasuke. Sasuke se encontraba en una situación delicada, atrapado entre su identidad actual en esta dimensión y los recuerdos de su vida pasada. La voz de Neji lo sacó de sus pensamientos, y trató de mantener su compostura mientras respondía con un asentimiento. Sí, estoy bien, dijo con dificultad, tratando de ocultar su verdadero yo. Sin embargo, Sakura no estaba convencida y se acercó con determinación. Permíteme ayudarte con esas heridas, le ofreció mientras activaba su jutsu médico con destreza. Sasuke se sintió abrumado por la mezcla de emociones que la presencia de Sakura le provocaba. Quería evitar que ella descubriera su verdadera identidad, pero al mismo tiempo, los recuerdos de su vida pasada empezaban a inundar su mente. Mientras Sakura trabajaba en sanar sus heridas, ella continuó hablando. Lady Tsunade nos dijo que un joven ninja estaba peleando contra ese monstruo y que debíamos hacer todo lo posible para salvarte la vida, mencionó, sin dejar de concentrarse en su jutsu médico. Sasuke observaba a Sakura con atención, luchando por mantener su disfraz intacto. Los recuerdos de su vida pasada con ella, de los momentos que compartieron y de las dificultades que superaron juntos, lo inundaban. Era un dilema emocional que lo tenía atrapado entre dos mundos, y no sabía cómo manejarlo sin poner en peligro la situación actual en la que se encontraban. Sakura, observando las heridas de Sasuke con detenimiento, reconoció la gravedad de la situación. Esto me llevará más tiempo, dijo con preocupación. Debemos ir a otro lugar para poder sanarlo con más facilidad. Estar en este lugar es muy peligroso, y no sabemos cuánto tiempo Shikamaru podrá detener a Son Goku, advirtió, consciente de la urgencia de la situación.
Sin embargo, Sasuke, a pesar de las heridas y el dolor que sentía, se negó a moverse. No, no es necesario que nos movamos, respondió con determinación. Estoy bien, no puedo perder el tiempo. Necesito acabar con ese sujeto, declaró, enfocado en su misión y dispuesto a soportar el dolor para seguir combatiendo. Sakura, preocupada por la condición de Sasuke, insistió en que no debía ser terco y que moverse era necesario para un tratamiento adecuado de sus heridas. Le explicó que, si continuaba así, sus heridas podrían empeorar. Sin embargo, Sasuke permaneció firme en su decisión de seguir combatiendo, enfocado en su misión de salvar el mundo. Sasuke se colocó frente a Neji y Sakura, agradecido por su ayuda. Debo hacer lo posible para salvar este mundo, afirmó con determinación mientras observaba el campo de batalla. Su rostro mostraba una sonrisa que, aunque leve, reflejaba su gratitud. Sakura, al ver la expresión en el rostro de Sasuke y sentir su cálida sonrisa, experimentó una sensación de calidez que la conmovió profundamente. No pudo evitar sentir una profunda conexión con él. La expresión en el rostro de Sasuke y su cálida sonrisa la intrigaron y, al mismo tiempo, le resultaron familiares. La sensación de que lo conocía de algún lugar la dejó perpleja. La situación en el campo de batalla se volvía cada vez más desesperada mientras Zamasu liberaba su poder, envolviendo todo con su presencia divina y perturbadora. Shikamaru y los ninjas de su clan se esforzaban al máximo para mantener su jutsu de posesión de sombras activo, pero la fuerza abrumadora de Zamasu amenazaba con romperlo en cualquier momento. Los ninjas del clan Nara estaban comenzando a perder la esperanza mientras observaban cómo el brillo del poder de Zamasu inundaba el campo de batalla y desvanecía las sombras. Es demasiado fuerte, murmuró uno de los ninjas, la preocupación en su voz era evidente. Si seguimos así, en cualquier momento se disipará el jutsu, agregó otro, mirando con temor al dios desafiante. Shikamaru no sabía qué hacer, tenía que pensar lo más rápido posible antes que fuera demasiado tarde. No podrán detenerme. Humanos. El retumbar de la voz de Zamasu y la liberación de su inmenso poder sacudió todo el campo de batalla, como si un ser divino hubiera descendido a la tierra. Las palabras de Zamasu resonaron con un tono de desprecio hacia los seres humanos, haciendo eco en el corazón de todos los presentes. La intensa luz que envolvía el lugar de la batalla dejó a Shikamaru y a los demás miembros del clan Nara completamente desprotegidos, incapaces de utilizar su jutsu de posesión de sombras e incluso algún arma ninja para defenderse. La magnitud del poder de Zamasu era abrumadora, y la situación se volvía cada vez más desesperada. Sin perder tiempo, Zamasu aprovechó la oportunidad y comenzó su feroz ataque. Con movimientos rápidos y poderosos, uno por uno, empezó a destrozar a los miembros del clan Nara que estaban indefensos ante su poder divino. Sus ataques eran precisos y mortales, y la resistencia de los ninjas del clan se desmoronaba ante la aplastante fuerza de Zamasu. Shikamaru solamente escuchaba el sonido de cuerpos cercenados y probablemente heridas muy profundas. Shikamaru comprendió lo que estaba pasando y rápidamente intentó salir corriendo del lugar, pero en la desesperación choca contra alguien. Shikamaru cae de espaldas al suelo y rápidamente alza la mirada, observa que es un compañero de su clan y le dice que tienen que huir, pero Shikamaru no terminó su petición. Terror se apoderó de Shikamaru mientras observaba impotente cómo la cabeza de su compañero era destrozada de manera brutal. Zamasu había desatado un horror inimaginable en el clan Nara, y el joven ninja se encontraba atrapado en medio de esta pesadilla. Sin perder un segundo más, Shikamaru se levantó del suelo, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una forma de sobrevivir y detener a Zamasu. Sabía que no podía enfrentar al dios maligno directamente, pero tenía que encontrar una estrategia inteligente para contrarrestar su poder divino. Corrió en dirección opuesta a la matanza, tratando de mantenerse fuera del alcance de Zamasu mientras pensaba en un plan. Shikamaru continuó corriendo, alejándose de la escena de horror y destrucción mientras la voz de Zamasu resonaba en sus oídos. No podrás correr por siempre, humano. La luz que envolvía el lugar empezó a disiparse gradualmente, revelando la devastación que el dios maligno había dejado a su paso. El corazón de Shikamaru latía con fuerza mientras observaba los cuerpos de sus compañeros de clan esparcidos por el suelo. La sangre estaba por todo el lugar, tiñendo el suelo de un rojo brillante. Mientras Shikamaru corría, sus pies se llenaban de esa sangre tan pegajosa. La sangre de su linaje habían sido víctimas de la implacable furia de Zamasu. La tristeza y el enojo se mezclaban en su interior, alimentando su determinación de detener al dios maligno y vengar a los caídos. Shikamaru rápidamente llega a una zona donde los árboles le daban una oscuridad que fácilmente lo ocultaba de lo que estaba afuera.
Shikamaru se encontraba en una situación desesperada. Zamasu fusión era demasiado poderoso para él. Shikamaru había visto cómo Zamasu había matado a sus compañeros de clan, y ahora estaba decidido a vengarlos. La mente calculadora de Shikamaru trabajaba a toda velocidad, pero se enfrentaba a un enemigo de una escala totalmente diferente. La falta de información crucial sobre el poder y habilidades de Zamasu hacía que trazar un plan efectivo fuera casi imposible. Shikamaru nota delante de él una silueta que camina de izquierda a derecha, el Nara intenta mantener la calma y no hacer ningún ruido mientras observa el andar de Son Goku. Pero el Nara se sorprende al escuchar una voz frente a él. «Te encontré». Mencionó Zamasu que rápidamente lanzó una esfera de energía. Shikamaru no tuvo más elección que salir de ese lugar rápidamente. Zamasu usando su velocidad se coloca frente al joven Nara lanzando una serie de golpes y patadas que Shikamaru apenas pudo esquivar. La desesperación crecía en Shikamaru a medida que se daba cuenta de la abrumadora superioridad de su enemigo. Cada ataque de Zamasu era devastador, y Shikamaru sentía la presión constante de estar al borde de la derrota. Sin embargo, Shikamaru se aferraba a su ingenio. Mientras esquivaba los ataques de Zamasu, comenzó a analizar cada movimiento del dios maligno. Notó patrones en sus movimientos, pequeñas aberturas en su defensa que podrían ser explotadas. Shikamaru se concentró en su propia agilidad y velocidad, aprovechando cada oportunidad para contrarrestar. Golpeó rápidamente las extremidades de Zamasu, buscando debilitar sus ataques. Pero el poder de Zamasu era sobrecogedor, y cada intento de Shikamaru parecía insuficiente. La lucha se convirtió en un ballet mortal, con Shikamaru esquivando y contraatacando, y Zamasu lanzando ataques implacables. Zamasu fusión lanzó una poderosa patada que se conectó en el rostro de Shikamaru, azotándolo contra el suelo. Shikamaru cayó al suelo, mareado y confundido. El dios del nuevo mundo no perdió el tiempo. Corrió hacia Shikamaru, listo para rematarlo. Shikamaru se levantó rápidamente, pero era demasiado tarde. Zamasu fusión le dio una patada en el estómago, que lo levantó por los aires. Shikamaru gritó de dolor mientras era elevado. Rápidamente Zamasu aparece arriba de él y le da una patada descendente, haciendo que cayera rápidamente contra el suelo, generando una gran cortinada de humo y algunos escombros. El dios se posó sobre el suelo, mientras en su rostro se reflejaba la pura maldad. Zamasu miró con desprecio al joven ninja. «Esto es el fin, mortal», dijo Zamasu. «Te destruiré y luego destruiré a este mundo». Zamasu saca su espada de ki y la levanta, listo para dar el golpe final. Sin embargo, Shikamaru no había renunciado por completo. A pesar de su agotamiento y el aparente desenlace inminente, su mente seguía trabajando. Notó que pequeñas partículas de polvo empezaban a invadir su espacio visual, un detalle que pasó desapercibido para Zamasu. Shikamaru, en su momento más oscuro, notó las pequeñas partículas de polvo que empezaron a invadir su espacio visual, un detalle que también llamó la atención de Zamasu. Antes de que el dios maligno pudiera comprender la naturaleza de este fenómeno, un gigantesco tsunami de arena emergió detrás de él, envolviéndolo por completo. Zamasu, atrapado en la arena, luchó desesperadamente por liberarse, pero la arena era implacable, manteniendo su agarre firme. La sorpresa y confusión llenaron el rostro del dios maligno mientras intentaba comprender lo que estaba sucediendo. En ese momento crítico, Shikamaru fue levantado por un pequeño disco de arena y colocado en un lugar seguro. Miró hacia atrás y vio a Gaara del desierto, líder de la aldea de la arena, acompañado por su ejército. El poderoso ninja de la arena había llegado en el momento justo para ayudar a Shikamaru y enfrentar a Zamasu. La llegada de Gaara y su ejército cambió por completo el rumbo de la batalla. Shikamaru sintió una oleada de alivio y gratitud mientras observaba cómo Gaara se enfrentaba a Zamasu, utilizando su control sobre la arena para contener al dios maligno. Sin embargo, la advertencia de Gaara lo hizo volver a la realidad. Este ataque no lo detendrá por mucho tiempo, le recordó. Shikamaru asintió con determinación, comprendiendo la gravedad de la situación. Sabía que no tenían mucho tiempo antes de que Zamasu se liberara de su prisión de arena y volviera a ser una amenaza. «Necesito que te recuperes lo más rápido posible», le instó Gaara. Shikamaru no pudo evitar preguntar por el resto del ejército. Gaara respondió con calma. «No te preocupes, ellos fueron a otra zona para ayudar a los sobrevivientes. Vendrán pronto. Mientras tanto, debemos mantener a este sujeto aquí sin importar cómo». Mientras Gaara y Shikamaru hablaban se escucha una voz que hace eco entre la arena. «¿Acaso piensan detenerme?». La voz de Zamasu resonó como un eco retorcido en el aire.
El viento carmesí que lo rodeaba parecía tener vida propia, como si la misma esencia de la maldad se manifestara en esa aura ominosa. Shikamaru y Gaara, abrumados por la furia desatada de Zamasu, sintieron que algo mucho más oscuro y profundo se cernía sobre ellos. El viento huracanado que acompañaba el grito del dios maligno levantaba escombros y arena a su paso, creando una escena apocalíptica. Los fragmentos de la destrucción anterior se mezclaban con las nuevas ruinas, y el lugar estaba envuelto en una oscuridad opresiva. El horror se apoderó de Gaara cuando, con una facilidad alarmante, el gigantesco tsunami de arena que había atrapado a Zamasu se desintegró en el aire. La sorpresa y el temor se reflejaron en los ojos del joven Kasekage, cuya habilidad en el control de la arena se consideraba invulnerable. Sin embargo, ante la presencia de este ser malévolo, incluso sus poderes parecían insignificantes. La orden de Gaara resonó a través del campo de batalla, y cientos de soldados se lanzaron valientemente hacia Zamasu, quien los miraba con desprecio desde su posición. El dios maligno vio en la horda de soldados una oportunidad para infligir aún más daño y sembrar el caos en el mundo. Con un gesto malicioso, Zamasu desató una oleada de energía destructiva. El aire se llenó de un viento carmesí y una ráfaga de energía que arrasó con todo a su paso. Los soldados que se acercaban a Zamasu fueron barridos por la furia de su poder, y la destrucción se extendió por el campo de batalla. Gaara observó con impotencia cómo sus soldados eran aniquilados por el poder despiadado de Zamasu. La situación se volvía cada vez más desesperada, y la lucha parecía inútil contra un enemigo tan abrumadoramente poderoso. Sin embargo, Gaara entendía que su objetivo principal era ganar tiempo para que los demás se prepararan para enfrentar a Zamasu. Aunque las posibilidades parecían escasas, no podía rendirse. El líder de la aldea de la arena estaba decidido a luchar hasta el final para proteger a su mundo de esta amenaza abominable, incluso si eso significaba sacrificar a sus propios soldados en el proceso. La desesperación se apoderó del campo de batalla mientras los valientes ninjas lanzaban sus jutsus de arena en un intento desesperado por detener a Zamasu. Sin embargo, el dios maligno demostró una agilidad sobrenatural, esquivando ágilmente los ataques y moviéndose con una velocidad que desafiaba toda lógica. Con una destreza impresionante, Zamasu blandió su espada de ki, que brillaba con una malévola energía carmesí. En un solo movimiento fluido, el ataque fue tan brutal, que incluso se veían cabezas y extremidades caer al suelo, mientras el campo se llenaba rápidamente de sangre. Los ninjas estaban abrumados por la fuerza de Zamasu. Su espada era como un rayo, cortando a través de sus cuerpos con facilidad. En cuestión de segundos, decenas de ninjas habían sido asesinados. Los ninjas estaban abrumados por la fuerza de Zamasu. Su espada era como un rayo, cortando a través de sus cuerpos con facilidad. En cuestión de segundos, decenas de ninjas habían sido asesinados. Los supervivientes estaban aterrorizados. Intentaron huir, pero Zamasu los persiguió con facilidad. Con cada golpe, enviaba a otro ninja al suelo, muerto o moribundo. El campo de batalla se convirtió en un baño de sangre. La sangre de los ninjas corría por el suelo, formando un río rojo. El aire estaba lleno del olor de la muerte y la destrucción. Zamasu se paró en medio del campo de batalla, rodeado de cadáveres. Sonrió con satisfacción. Su plan estaba funcionando. Estaba eliminando a los ninjas uno por uno. Entre los cadáveres de los ninjas, algunos aún respiraban, pero estaban gravemente heridos. Sus cuerpos estaban llenos de cortes y heridas, y sus órganos estaban expuestos. Uno de los ninjas, un joven de unos 20 años, estaba sentado en el suelo, con la mano sobre su estómago. Su estómago estaba abierto, y sus intestinos estaban colgando. El ninja miró sus órganos con una expresión de shock y horror. Gaara se quedó paralizado por el horror. No podía creer lo que estaba viendo. Su ejército estaba siendo aniquilado con mucha facilidad. Gaara sintió una punzada de dolor en su corazón. Recordó a sus hermanos, los había visto morir de la misma manera, sus cuerpos destrozados por los enemigos. Los gritos de agonía y desesperación empezaron a invadir los oídos de Gaara. No podía soportarlo más. Gritó y se lanzó al campo de batalla, decidido a detener la matanza. Shikamaru también estaba horrorizado. No podía creer que Zamasu hubiera sido tan despiadado. Había masacrado a los ninjas sin piedad, sin importarles las vidas que había tomado. La escena se volvió aún más macabra y aterradora cuando un ninja utilizando su habilidad con el elemento roca crea un golem y ataca a Zamasu. El golem, imponente y amenazador, se lanzó hacia el dios maligno con un feroz ataque. Sin embargo, Zamasu, en su despiadada indiferencia, apenas pareció notar el ataque entrante.
Con una desgarradora calma, Zamasu respondió al ataque del ninja lanzando su propio ataque mortal. El ninja rápidamente coloca a su golem como escudo para protegerse. Pero en un movimiento rápido y brutal, el ataque de Zamasu atravesó el pecho del golem, deshaciéndolo en pedazos, haciendo que los fragmentos de roca se esparcieran por el lugar. El ninja, que había intentado usar el golem como escudo, se vio atrapado en el camino del ataque de Zamasu y sufrió un destino espeluznante. El impacto del ataque destrozó la cabeza del ninja, enviando sus ojos y su cerebro en una grotesca explosión de sangre y tejido cerebral que salpicó a su alrededor. Un ninja que estaba detrás de Zamasu quedó horrorizado ante lo que había visto. Si gran amigo y compañero de vida había sido asesinado de forma brutal, el ninja cae de espaldas mientras su mente se llena de un horror inenarrable. Zamasu se acercó a él y le miró con desprecio. ¿Es todo lo que tienes?, preguntó Zamasu. ¿Un golem de roca? ¿Qué clase de amenaza es eso para mí? El ninja no respondió. Estaba demasiado horrorizado para hablar. Zamasu levantó su espada y la clavó en el pecho del ninja. El ninja gritó de dolor, pero Zamasu no le hizo caso. Simplemente siguió empujando la espada hasta que el ninja dejó de moverse. La brutalidad y la crueldad de Zamasu eran inimaginables mientras se burlaba del ninja. Zamasu no mostró ni un ápice de remordimiento mientras sacaba su espada del cuerpo inerte del ninja y la limpiaba con indiferencia. Su mirada siniestra se volvió hacia los demás ninjas que se encontraban en el campo de batalla, una mirada que inspiraba terror y desesperación en sus corazones. ¿Quién es el siguiente?, preguntó Zamasu. Ningún ninja se atrevió a responder. Todos estaban demasiado asustados. Zamasu sonrió. Su plan estaba funcionando. Estaba eliminando a los ninjas uno por uno. Zamasu no mostró ni un ápice de remordimiento mientras sacaba su espada del cuerpo inerte del ninja y la limpiaba con indiferencia. Su mirada siniestra se volvió hacia los demás ninjas que se encontraban en el campo de batalla, una mirada que inspiraba terror y desesperación en sus corazones. El silencio dominaba el lugar, solo interrumpido por el sonido del viento y el crujir de la arena bajo sus pies. Los ninjas restantes se quedaron sin palabras, paralizados por el miedo y la impotencia. Ninguno se atrevió a enfrentar a Zamasu después de presenciar su brutalidad. En ese momento una gran cantidad de pequeños misiles de arenas intentan atacar a Zamasu. La sorpresa se apoderó de Gaara y los demás ninjas cuando sus misiles de arena, lanzados con determinación, chocaron contra lo que parecía ser un muro invisible que rodeaba a Zamasu. La arena, normalmente tan letal en las manos de Gaara, se detuvo en seco como si hubiera chocado contra una barrera impenetrable. Zamasu, con una sonrisa siniestra en el rostro, observó con desprecio cómo sus atacantes eran incapaces de tocarlo. La barrera invisible que lo rodeaba parecía ser un escudo inexpugnable que lo protegía de cualquier amenaza exterior. Zamasu, con una expresión de burla en su rostro, se mofó de Gaara y su intento inútil de atacarlo. Su risa resonó en el campo de batalla como un eco malévolo, y su desprecio hacia los ninjas y su líder era evidente. ¿Es eso todo lo que tienes, humano despreciable?, se burló Zamasu. Parece que tu habilidad con la arena no es rival para mí. Estás luchando contra un dios, y tu poder es insignificante en comparación con el mío. Gaara se lanzó al ataque de nuevo, esta vez con más fuerza que antes. Lanzó una lluvia de arena a Zamasu, pero esta vez Zamasu lo esquivó sin problemas. Zamasu sonrió. Está bien, dijo. Si quieres jugar, te dejaré jugar. Zamasu levantó su espada y la blandió contra Gaara. La espada cortó a través de la arena como si fuera mantequilla, y Gaara se vio obligado a retroceder. Rápidamente, Gaara intentó crear un muro de arena para protegerse, pero Zamasu, con un movimiento certero, destruyó la defensa con su espada de ki. Gaara se quedó sorprendido por la velocidad y la precisión del ataque de Zamasu. El muro de arena era su defensa más fuerte, y Zamasu lo había destruido con facilidad. En medio de la adversidad, Gaara no se rindió. Elevando su mano hacia el cielo, haciendo que cientos de picos de arena emergieron del suelo con una fuerza y velocidad impresionantes. La tierra tembló bajo el poder de Gaara mientras la arena se levantaba en una poderosa tormenta de espinas mortales. A pesar de la ferocidad de la tormenta de arena que Gaara había desatado, Zamasu demostró una destreza y velocidad sobrenaturales al esquivar los picos con una facilidad sorprendente. Cada movimiento del dios maligno parecía predecir la trayectoria de los proyectiles afilados, y se movía con una gracia que desafiaba toda lógica. Los picos de arena, a pesar de su ferocidad, se desviaban o pasaban a milímetros de Zamasu mientras este se movía con una agilidad asombrosa.
La diferencia de poder entre Gaara y Zamasu era cada vez más evidente, y la desesperación se apoderaba del campo de batalla. Parecía que nada podía detener a este dios maligno que se burlaba de sus oponentes con cada movimiento. Sin embargo, en medio de la oscuridad y la desesperación, Gaara pronunció unas palabras que tomaron a Zamasu por sorpresa. El dios maligno se detuvo en seco, desconcertado por lo que estaba sucediendo. «Caíste en la trampa», dijo Gaara con una sonrisa en el rostro. Zamasu, en su arrogancia y confianza en su propio poder, no pudo evitar quedarse perplejo por las palabras del líder de la arena. En ese momento, 3 picos de arena impactaron directamente en Zamasu, deteniendo su avance. Shikamaru, con su astucia y habilidades estratégicas, había utilizado su jutsu de posesión de sombras para detener a Zamasu, aunque fuera por un breve momento. Sin embargo, la hazaña le había costado casi toda su energía, ya que enfrentar a un ser con el infinito poder de Zamasu era una tarea monumental. Con determinación y valentía renovadas, Gaara se alzó rápidamente y preparó sus misiles de arena una vez más. Su voz resonó con determinación en medio de la batalla mientras gritaba su determinación de no permitir que Zamasu destruyera su mundo. Los demás ninjas observaron a su líder con determinación y esperanza en sus corazones, sintiendo una renovada determinación para luchar contra la amenaza de Zamasu. La resolución de Gaara los inspiró y les recordó la importancia de proteger su mundo y a las personas que amaban. A pesar de la renovada determinación y valentía de Gaara y los demás ninjas, el suelo comenzó a temblar, y una presencia abrumadora se manifestó frente a ellos. Un aura de color carmesí con vivos en negro emergió en el campo de batalla, llenando el aire con una sensación ominosa y maligna. Gaara, Shikamaru y los demás ninjas miraron con asombro y temor a esta nueva amenaza que se presentaba ante ellos. La situación se volvía aún más incierta, ya que la presencia parecía ser aún más poderosa que la de Zamasu. La intensidad del poder liberado por Zamasu fue tan abrumadora que en un abrir y cerrar de ojos, cientos de valientes ninjas que luchaban en el campo de batalla fueron evaporados y desintegrados. El campo de batalla, que alguna vez había sido el escenario de una feroz batalla entre valientes ninjas y el malévolo Zamasu, ahora yacía en un macabro silencio. La magnitud de la devastación era insondable, y el paisaje se había transformado en un espeluznante cementerio de cadáveres. Los cuerpos de los valientes guerreros que habían caído en combate yacían esparcidos por el suelo, como testigos silenciosos de la brutalidad del enfrentamiento. La tierra estaba empapada en sangre y cubierta de escombros, un sombrío recordatorio de la ferocidad del poder de Zamasu. El silencio de la muerte se había apoderado del campo de batalla, pero en medio de esa quietud ominosa, Shikamaru se encontraba solo en su tormento. Había logrado escapar con dificultad de la catastrófica explosión de poder desatada por Zamasu, se encontró con una visión que heló su sangre y le hizo temer. Los ojos de Shikamaru se posaron en Gaara, el valiente Kasekaze, que yacía en el suelo como una figura sacrificial en medio de la oscuridad opresiva. El cuerpo del líder estaba marcado por una herida que desafiaba toda lógica y entendimiento. Shikamaru se acercó a Gaara rápidamente. Había visto muchas heridas en su vida, pero esta era diferente. Era profunda y oscura, como si hubiera sido hecha por algo que no pertenecía a este mundo. Gaara estaba inconsciente, pero su respiración era débil. Kasekaze, Kasekaze, susurró Shikamaru. ¿Puedes oírme? Shikamaru miró a su alrededor, buscando desesperadamente ayuda en medio de la desolación del campo de batalla. Sin embargo, la presencia de un ninja médico parecía ser un recurso escaso en ese momento crítico. Muchos de ellos estaban ocupados atendiendo a los heridos que ya abarrotaban el campo de batalla, y la situación se volvía cada vez más desesperada. En ese momento de angustia, varios ninjas que servían lealmente al Kasekaze se acercaron a Shikamaru. Sus rostros reflejaban la sorpresa y la conmoción al ver a su líder gravemente herido de muerte. Sin embargo, la esperanza se mantenía viva en sus corazones mientras 3 jóvenes ninjas se unían para levantar al Kasekaze con cuidado y ponerlo en un lugar seguro. Shikamaru quedó momentáneamente en estado de shock mientras observaba cómo se llevaban a Gaara a un lugar más seguro. Sus ojos estaban fijos en el suelo, y su mente estaba abrumada por la magnitud de la situación. La sangre del Kasekaze que manchaba sus manos y su ropa era un recordatorio constante de la amenaza que enfrentaban y del alto precio que estaban pagando en esta batalla desesperada por la supervivencia. La sombra de la muerte se cernía sobre ellos, pero Shikamaru sabía que no podía permitir que la oscuridad lo consumiera. Con un último vistazo a la sangre que manchaba sus manos, Shikamaru se puso en marcha.
La batalla aún no había terminado, y él estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para asegurarse de que la oscuridad no prevaleciera sobre la luz. Con un último vistazo a la sangre que manchaba sus manos, Shikamaru se puso en marcha. La batalla aún no había terminado, y él estaba dispuesto a luchar con todas sus fuerzas para asegurarse de que la oscuridad no prevaleciera sobre la luz. Sus palabras cargadas de determinación resonaron en el campo de batalla, mezclándose con el aullido del viento que surgía a su alrededor. Varios ninjas se posaron detrás de Shikamaru, listos para volver a la lucha. La ira y la determinación ardían en sus ojos mientras se preparaban para enfrentar a la abominable amenaza que los rodeaba. No se rendirían ante la oscuridad que había descendido sobre su aldea y su líder herido. La batalla continuaba, y aunque la sombra de la muerte se cernía sobre ellos, Shikamaru y sus compañeros ninjas estaban decididos a luchar hasta el final por la supervivencia de su amada aldea y la venganza de su líder herido. El viento de la determinación soplaba a su favor mientras se preparaban para enfrentar una vez más a las fuerzas del mal.